Gracias, Ricardo. Vamos a Adelante, Fernando. pasar a la primer mesa de las ponencias. Voy a verificar que los ponentes estén presentes. El maestro Jairo, bien. Y la maestra Silvana, bien. Entonces vamos a dar inicio. Voy a hacer, a comentar la dinámica. Los ponentes tienen 20 minutos. Posteriormente, vamos a dar un espacio para el diálogo, terminando las dos ponencias. Y voy a hacer también una presentación breve de la semblanza de los participantes. El maestro Jairo Vladimir Sandoval Mota es maestro en filosofía contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México y filósofo práctico. Ha sido ponente nacional e internacional en diferentes congresos con temáticas sobre filosofía y ciencias sociales. Ejerce como consultor filosófico y es miembro del Grupo Internacional Filosofía Profunda, una organización de práctica filosófica centrada en dar expresión a la filosofía como fuente de sentido para la vida. Es miembro del Centro Educativo para la Creación Autónoma en Prácticas Filosóficas, CECAFI, desempeñándose como coordinador en el área de traducción y como formador del diplomado en consultoría filosófica. Es también docente de nivel medio superior en el área de humanidades y pensamiento filosófico. Sus líneas de investigación son la filosofía antigua, filosofía contemporánea y las prácticas filosóficas. El título de su ponencia, El trazado de las fuerzas, la consultoría filosófica entre subjetivación, desubjetivación y estética de la existencia. Adelante, maestro Jairo. Bien, perfecto. Muchas gracias, Minerva. Gracias por la presentación. Gracias también, colegas, y bueno, todos quienes están aquí. Gracias a Logens también por esa gran propuesta que nos trajo y también gran demostración. Bueno, yo quiero comentar un par de cosas en torno a este tema, que en realidad el título ya tiene como que todo el contenido conceptual que me gustaría compartir. También quiero compartirles una presentación muy breve y si da tiempo, acaso comentar desde la experiencia algunos casos. Esto que les voy a presentar se enmarca dentro de un proyecto más amplio, más grande. En parte es algo que también estaré presentando en el Congreso Internacional de Filosofía que organiza la Asociación Filosófica de México en un par de semanas en Yucatán en esta ocasión. Y también parte de un proyecto más amplio, un proyecto de investigación que tiene que ver justamente con con la consultoría filosófica. Eh, bueno, comienzo comentando entonces un par de cosas a manera de marco general de lo que es la comprensión de la consultoría filosófica que tengo después de, obviamente, de haberla estudiado, de estarla practicando y también conectándola con el bagaje teórico de mis propios estudios, ¿no? En filosofía. Y lo primero es, como seguramente muchos de los que estamos aquí sabemos, que venimos del área de la consultoría filosófica, que esta no busca resolver problemas, ¿no? No se trata de resolver los problemas de una persona, de un consultante, sino que buscamos algo más, ¿no? Una expansión, puede ser una expansión de conciencia, una expansión de los horizontes de vida, una expansión de las propias habilidades de pensamiento del consultante. Pero aquí hay una pregunta clave que se plantean diversos autores, ya clásicos, digamos, de la consultoría filosófica. Si no buscamos resolver problemas, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo evitamos entonces que la consultoría filosófica termine cayendo en eso? Y más aún, y un poco en sintonía con lo que mencionaba el doctor Oscar al inicio, ¿cómo evitar que la consultoría filosófica se vuelva una práctica de normalización?
¿no? Porque siempre está el riesgo de, a final de cuentas, normalizar a los sujetos, volverlos funcionales para que puedan regresar con una vida normal a su trabajo, a su ámbito familiar, normalizarlos, ¿no? Y me parece que la filosofía, con este espíritu crítico que siempre tiene, en buena medida ha puesto en cuestión justo esto, la normalización. La otra cuestión es que yo hablo de subjetivación y de subjetivación y me parece clave, al menos nuevamente en mi propia práctica me ha parecido clave entenderlo así, que no tratamos con individuos, ¿no? La noción filosóficamente construida de individuo es un sujeto que no cambia, que está más o menos definido por una especie de esencia. Y entonces, si tomamos esa noción, podríamos entender que el ejercicio se trata de llevar al sujeto a que se conozca a sí mismo, es decir, a que conozca su propia esencia. Pero mi propuesta es que no tratamos con estos individuos cerrados, sino con sujetos o mejor aún con subjetividades. Y una subjetividad, pues es más bien algo que está en proceso, es un proceso que se va constituyendo a través del tiempo y a través de diversos factores. eh, y entonces nosotros acompañamos a las subjetividades, pero además las acompañamos en procesos de liberación, porque las subjetividades también tendríamos que partir conceptualmente, ¿no? Que las subjetividades están construidas por diversos mecanismos, o como Michel Foucault lo llama, diversos dispositivos que son dispositivos de poder, dispositivos de saber, etcétera. Entonces, en un proceso de consultoría filosófica, acompañamos estas subjetividades en procesos de liberación y también de cuidado de sí, ¿no? Que esta es la otra noción clave aquí, el cuidado de sí. En ese sentido, el pensamiento no se vuelve únicamente algo accesorio o algo hasta cierto punto superficial, reducido a su dimensión analítica o más racional, discursiva o lógica, sino que también me gustaría proponer que el pensamiento se puede entender en este ejercicio que hacemos como una fuerza de transformación, una fuerza de transformación. Eh, y por otra parte, diría que la consultoría filosófica, por todo esto que voy diciendo, se erige como un ámbito de resistencia ante las formas dominantes de subjetivación. Y aquí habría que situar la consultoría filosófica y tal vez en general las prácticas filosóficas en este mundo contemporáneo que vivimos, donde hay efectivamente formas que determinan cómo debe ser un sujeto, ¿no? Formas tecnológicas, formas terapéuticas, formas productivistas o a grandes rasgos podríamos decir también formas capitalísticas de cómo se determina una subjetividad. Por el contrario, entonces nosotros promovemos procesos de creación de formas de vida y todo esto es una dimensión ética, pero también una dimensión estética, ¿no? Que es también la propuesta que yo traigo, es entender a la consultoría filosófica y nuevamente retomando un término de Michel Foucault como una estética de la existencia, una estética de la existencia. Por eso, más que como una terapia o una alternativa a las terapias, estaría entendiendo que la consultoría filosófica es una especie de laboratorio o un taller donde se trabaja sobre la existencia misma, sobre la subjetividad, configurando un espacio de experimentación donde se puede hacer emerger nuevos modos de ser o nuevos modos de existencia. Y de ahí lo conecto con lo que decía al principio, no se trata de resolver un problema puntual, el asunto no son los problemas con los que puede llegar el consultante, sino más bien de promover nuevos modos de existencia. Esto podría entenderse también con cómo se relaciona una persona con sus propios problemas, cómo se relaciona consigo misma, cómo se relaciona con los otros y en definitiva cómo se relaciona con el mundo. Y bueno, por último, lo que me gustaría decir en esta primera parte es que entonces la consultoría filosófica queda enfocada como un arte de vivir, algo que sabemos viene desde la antigüedad, ¿no? Y que han recuperado diversos autores, también ya mencionaban por ahí a Pierre Hadot, un arte de vivir y una estética de la existencia. Y se trata entonces, como ya decía, de promover procesos de subjetivación, pero también de desubjetivación, es decir, procesos a través de los cuales la subjetividad se abre, se expande, incluso también se puede romper, ¿no? La subjetividad, como actos ético-estéticos, pero también actos políticos de creación de sí mismo, donde lo principal es recorrer cartografías. Y aquí hay otro concepto que ahorita voy a explicar un poquito más. Recorrer cartografías y generar nuevas conexiones que liberen
las potencias singulares de la persona o de las personas en devenir, ¿no? Si las personas están en devenir, en este proceso de constante cambio, como decía, bueno, se trataría de encontrar esas potencias que cada persona tiene, que no podemos uniformar o no podemos decir que todos tenemos las mismas potencias, y entonces liberar esas potencias para que las personas, como ya decía, se relacionen consigo mismas, con los otros y con el mundo de una manera diferente. Eh, entonces, un poco aquí también lo importante es que lo central no es el método, no es que haya un único método o no propongo un único método, sino más bien la configuración de estos dispositivos o estas conexiones dentro de esto que he llamado que es una especie de laboratorio, ¿no? De experimentación para recorrer los territorios existenciales de los sujetos y acompañarlos en esa creación de nuevas formas de vida, lo cual resulta siempre en una tarea evidentemente problematizadora, lo mismo que creativa y experimental. Y voy ahora a compartir una presentación rápidamente porque me gustaría hacer hincapié un poco en el bagaje conceptual que está sosteniendo esta propuesta. Ya lo he mencionado un poquito. Bueno, ahí díganme si se puede observar bien mi pantalla. ¿Se observa? Todavía no ¿Sí? termino de ver. Sí se ve, Sí, ¿Está? no. Bien, perfecto. Jairo. Muchas Sí se ve. gracias. Gracias. Entonces, vamos rápido. Trazado de las fuerzas, ¿no? Subjetivación y estética. En esta propuesta estoy retomando principalmente algunos conceptos de Foucault, como ya dije, Foucault, pero también de Deleuze y Deleuze-Guattari, también, que son filósofos franceses, que me parecen muy oportunos porque nos ayudan a pensar no solo la filosofía como una práctica, sino también nuestro propio tiempo y que a mí me gustaría insistir en esto, ¿no? Pensar lo que hacemos, pensar qué significa hacer filosofía y qué significa hacer consultoría filosófica en nuestro tiempo, en el siglo XXI, con todos los problemas y todos los desafíos que tenemos. Entonces, de Foucault, pues tomo esto de los procesos de subjetivación, también las tecnologías del yo, es decir, como todas esas prácticas que uno mantiene en relación consigo mismo para construirse como un sujeto, y la cuestión de la estética de la existencia, que es nuevamente entender a la propia vida como una obra de arte. De Deleuze retomo sobre todo la cuestión de las líneas de fuga, es decir, justamente esas posibilidades de abrir otras vías, otras posibilidades de ser. La cuestión de los afectos, que aquí diría, al menos desde Deleuze, no se trata únicamente de las emociones personales que uno tiene, sino, pues antes bien, de todo ese mundo de sensaciones no únicamente personales, que uno también tiene y con las cuales uno se va moviendo. Y el concepto de devenir, que también me parece clave y que también, insisto en esto, nos ayuda a entender que el sujeto no es uno definido y dado de una vez para siempre, sino más bien un proceso que se va construyendo. En ese sentido, repito, la consultoría filosófica como un espacio ético, estético para crear formas de vida más libres. Aquí metodológico, entre comillas, porque repito, esto no es un método como fijo, no puede serlo si estamos hablando de devenir, pero a grandes rasgos estaría pensando en que hay una apertura, una especie de identificación de los marcos existenciales que sostienen al sujeto, pero también una problematización, ¿no? Además, se hace genealogía y cartografía del problema. Esto es pensar cómo se ha construido la subjetividad, cómo esta persona ha llegado a tener este problema o por qué esto ha llegado a ser problemático para esta persona. ¿Por qué, si el problema, supongamos, es no sentirse suficiente? Bueno, ¿cuáles son las líneas que han venido a construir la idea de que para ser suficiente tiene que realizar tantas cosas? Y aquí muy seguramente en el diálogo se va descubriendo que no hay líneas únicamente de la historia personal de este sujeto, sino también líneas que tienen que ver con la construcción social, por ejemplo, del éxito, ¿no? Entonces se mapea la subjetivación y el proceso de subjetivación consistiría justamente en el desmontaje de estas formas de vida que podemos considerar agotadas. La subjetivación creativa es, ya decía, seguir esas líneas de fuga, es decir, esas posibilidades que a veces están como escondidas en la persona y que la persona
a lo mejor no se atreve a reconocer, ¿no? Más allá de la idea de éxito de esta persona o de la idea de éxito con la que ha crecido tal persona, bueno, ¿qué otras posibilidades de vida hay? Se van rastreando esas líneas de fuga. Y después se trataría de experimentar todo esto a través de distintos tipos de ejercicios que nuevamente no podemos establecer un catálogo único de ejercicios, sino que esto, ya que siempre se trata de una experimentación, tiene que ver con la singularidad de la persona que tenemos enfrente. Entonces, esos ejercicios o esas actividades también se van trazando siempre dependiendo de la persona que tenemos enfrente. Y finalmente un cierre, una integración, un seguimiento que, como sabemos en consultoría filosófica, un cierre nunca es definitivo en el sentido de que haya una clausura o una solución absoluta de los problemas, ¿no? Antes bien es una apertura quizás a nuevas formas de problematizar la propia existencia. Bueno, aquí y fui poniendo unas preguntas iniciales. No me voy a detener mucho en esto porque me gustaría llegar un poquito más a la parte de los casos. Genealogía y cartografía, dos conceptos que vienen respectivamente de Foucault y de Deleuze. Respecto a la genealogía, bueno, ya decía, ¿no? Un poco rastrear la historia del problema, ver qué regímenes de verdad en términos de Foucault, es decir, qué ideas que uno considera verdaderas sostienen eh, cierto modo de entender las cosas, qué identidades han interiorizado. Y respecto a la cartografía, ver esas fuerzas que aumentan o disminuyen la potencia vital, un poco como diría también Deleuze, qué fuerzas sostienen los afectos, las potencias de tristeza, que es aquello que disminuye la potencia vital, o qué afectos más bien elevan la potencia de vida, ¿no? Y nos acercan un poco más a lo que se entendería como una vitalidad o una alegría. Eh, bueno, está la cuestión de la desubjetivación, que la desubjetivación es también algo muy importante porque tiene que ver con esas posibilidades de ser otro. Eh, por ejemplo, rápidamente comparto un caso, en algún momento, un proceso de consultoría que estuve llevando a cabo, una mujer mayor que perdió a su hijo y que obviamente con todo el dolor y todo lo terrible que esto implicaba, durante el proceso se fue haciendo evidente que esta pérdida la sentía como una pérdida de ella misma, ¿no? Porque su identidad estaba construida también en relación con el propio hijo. La desubjetivación en este caso sería ver más allá de esa construcción histórica, cultural, social, de lo que significa ser madre para ver otras posibilidades de cómo construirse como sujeto, ¿no? Como subjetividad. Entonces, la desubjetivación es eso, como liberar otras posibilidades de ser más allá de la identidad fija o definida. Y esto nos da pie siempre a una subjetivación creativa, que también es el polo estético de esta propuesta. Activar nuevas relaciones consigo mismo, desplazar la pregunta no de ese esencialismo de quién soy, sino más bien hacia qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué potencias quedan en mi vida? Pasar del yo identidad al yo potencia e imaginar etos posibles, ¿no? Formas éticas de vivir, qué prácticas me permiten existir de otra manera, qué fuerzas quiero cultivar. Y en la estética de la existencia iríamos a algunas prácticas concretas que, repito, siempre se tratará de que sean en relación con la singularidad del consultante que tenemos ahí. Eh, y bueno, el consultor filosófico como acompañante estético y político no es un guía, no es un terapeuta, sino un artesano de espacios de libertad. Se trataría de crear esas condiciones para desmontar los regímenes que sujetan. También, porque aquí me gustaría remarcarlo, probablemente sea un error pensar que si la persona, el consultante, llega con un problema, ese problema es un problema personal. Tendríamos que ver justamente todos esos regímenes de verdad que están detrás, que son familiares, que son culturales, que son sociales, que son capitalísticos, ¿no? También muchas veces, y poder trabajar con eso. Y bueno, unos ejemplos breves de articulación. Estaba este ejemplo que les comentaba recién, un duelo, ¿no? Un duelo de una madre respecto a su hijo. Eh, Ahí se trataría sobre todo, o bueno, se trató sobre todo de pensar no solo la relación de esta mujer, de esta madre con el hijo perdido,
sino su propia relación con el presente, con ella misma. Y el problema no era tanto haber perdido al hijo, sino haberse perdido ella misma. Entonces, ahí se trataba de pensar cuáles eran las vías de continuidad vital. Otro caso de una mujer joven que pensaba en sus relaciones afectivas en términos de apego, ¿no? Eh, y que las relaciones de apego constituían su propia identidad. Bueno, aquí se trataba entonces un poco de desmontar también esos discursos, esas creencias que hacían que el apego por el otro construyeran su propia identidad, a más bien pensar relaciones de vínculo, de creación con el otro y también de desapego y de pérdida y poder reconciliarse con eso. Y un tercer caso, una persona, un hombre maduro que tenía problemas de sentido, problemas existenciales de sentido, por una sobrecarga o una autoexigencia, ¿no? Querer como cumplir con todos los parámetros del trabajo y de la sociedad y de la familia. Bueno, desmontar toda esta autoexigencia, esa subjetividad construida en torno a la autoexigencia y de la disciplina, que también, por cierto, es un concepto Foucaultiano, ese disciplinamiento de la persona, desmontar eso y pensar el propio devenir estético de la persona, qué significaba devenir estéticamente o ver la vida no en términos de rendimiento y efectividad, sino en términos de goce, placer, términos estéticos. Entonces, finalizaría con esto. La consultoría filosófica se trataría precisamente de eso, de entenderla como un arte de la existencia, no como una resolución de problemas, tampoco como un ejercicio individualista para eh, reforzar o satisfacer el propio ego de la persona, sino más bien para empujarle, ayudarle a crear nuevas formas de existencia. Bueno, con eso termino. Creo que estoy dentro del tiempo y si hay alguna cuestión, la podemos charlar en la parte de preguntas. Gracias. Gracias, Jairo. Eh, Vamos a dar continuidad y les recuerdo que cuando finalice nuestra siguiente ponente, ya vamos a entrar a la parte de preguntas. Voy a, empezamos, permíteme tantito. Ya, la maestra Silvana Martes de la Cruz. Voy a leer su semblanza. Maestría en Metodología de la Investigación Científica, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Maestría en Gerencia de la Comunicación Corporativa, Universidad APEC. Licenciatura en Filosofía, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Licenciatura en Comunicación Social, mención Periodismo, Universidad Autónoma de Santo Domingo. Especialización en políticas del cuidado con perspectiva de género, Claxon 2023-2025. Programa de especialización en consultoría filosófica, Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos, CECAFI 2025. El título de su ponencia, Ética del cuidado en el asesoramiento filosófico, hacia una práctica del encuentro y el reconocimiento del otro. Bienvenida, maestra Silvana. Adelante. Gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Y maestra, se le escucha muy Ok. bien. Voy a compartir pantalla si me dan permiso. Y puede compartir pantalla, no debe tener problema. No, ahorita le doy acceso. ¿Ya? Yo le puse todos los participantes. ¿Sí? Ok, ya. Ok. Bueno, lo primero que debo aclarar que esta es una propuesta que inicia a partir de mi propia experiencia cuando hice el programa de capacitación para las consultas filosóficas. Es una propuesta que hice como trabajo final, como dije, a partir de lo que viví, a partir de lo que experimenté dentro de mi trabajo, mi consultorías que tuve aquí con el maestro Airo. El objetivo de la propuesta es fundamental cómo la ética del cuidado puede ser ese encuentro humano, ese encuentro racional con el otro, ese acompañamiento y que enriquece lo que es el asesoramiento filosófico.
Lo primero es entender que la ética del cuidado, que es una perspectiva ética que coloca las relaciones humanas y la interdependencia y la responsabilidad mutua. Eso yo lo hice a partir de la ética del cuidado de Carol Gillian y de Joan Tronto. Las dos son dos filósofas norteamericanas que abordan todo este concepto, el concepto de la ética del cuidado, que es un concepto, no es nuevo, ahora se está hablando un poquito más sobre eso, pero que cuestiona cómo las reglas, algunos principios, algunos valores están privilegian algunos grupos porque no se sitúan en el ser humano que vive, como hemos hablado y como habló el maestro Jairo, diferentes experiencias, que son seres integrales, que estamos compuestos por nuestras relaciones materiales, por nuestras relaciones sociales, por nuestras relaciones biológicas. Entonces, Joan Tronto amplía el concepto y lo convierte en una teoría ética y política, señalando que el cuidado deja de ser hace tiempo un trabajo privado, incluso habla sobre la democratización de los cuidados, donde sostener la vida en común, evaluar la calidad de vida, es necesario para tener una sociedad buena, una sociedad justa, una sociedad participativa. Desde la práctica del acompañamiento filosófico se reconoce, ¿verdad? Esa dimensión, ese concepto de ética de cuidado tiene una responsabilidad y una sensibilidad y una comprensión con el otro. Aquí está Carol Gillian, que es una feminista, por si no la conocían, y Joan Tronto también. Entonces, el cuidado se ve como una práctica moral, nada más, o sea, no hay reglas que digan que hay que cuidar, pero sin embargo la gente cuida. Y, y la misma Tronto sostiene que es una actividad moral porque involucra los juicios, las decisiones y afectan directamente la vida y la dignidad de las personas. El cuidado como relación y responsabilidad, no como servicio, que es una de las aportaciones también que hace de la ética del cuidado Joan Tronto. No estoy trabajando en ese asesoramiento filosófico, en esa consulta, como servir, ¿verdad? Sino como una responsabilidad también de estar en esa relación con el otro. En el asesoramiento filosófico, en la consulta, eso entonces va, y como le dije, aparte, parte de mi experiencia con mi consultor, que fueron 10 sesiones, entonces, cómo esa apertura, el respeto, la hospitalidad, cómo los silencios fueron dando respuesta, cómo pude desplegarme de manera libre, cómo se sostuvo esa ética reflexiva a pesar de que habían preguntas que me interpelaban, preguntas que me hacían pensar, había ese cuidado y ese respeto al ambiente y al momento que se estaba dando. Era como un arte de sostener sin atar, de preguntar sin herir, de abrir caminos, que el maestro no pretendía recorrerlo por mí, pero me acompañaba. Entonces, pongo que la consulta o el asesoramiento se convierte en un refugio donde el pensamiento florece sin temor a lo que el otro vaya a decir, sin verme juzgada. Todo lo contrario, donde el asombro de yo saberme y reconocerme a mí misma y de reconocer mis diferencias y mis situaciones que estaba viviendo en ese momento, era como un momento donde se florecía, que me quedaba a veces pensativa, pero luego me contentaba saber y reconocer y ponerle palabras a emociones y sentimientos que estaba viviendo. Así que yo me inventé 5 dimensiones
sobre una ética del cuidado, que como en el asesoramiento filosófico, que como le dije, no pueden agregar más, pueden eliminar y poner otro, no pasa nada porque simplemente fue algo que yo me inventé a partir de mi experiencia. Lo primero que vi fue una atención profunda, ese que habla Simone Weil, de ese observar, ese atender, ese ver, esa parte receptiva de mi consultor hacia mí. Luego, la responsabilidad del cuidado ético, esa responsabilidad de, de cuando teníamos las sesiones, las horas, el tener ese compromiso de que siempre era, los recuentos cuando yo hablaba, yo recuerdo que yo le decía, yo me preguntaba, ¿y cómo él cómo él puede hacer ese recuento de lo que hablamos? ¿Y cómo él se acuerda de eso? Bueno, eso es parte de la responsabilidad. También la competencia, el cuidado técnico, el saber lo que estoy haciendo, el prepararme, el ir a los cursos, a los simposios, a los coloquios, escuchar otras voces, parte también de ese cuidado que se tiene en el asesoramiento filosófico. También la parte horizontal, ese cuidado relacional de que él no estuvo por encima de mí, yo no estuve por encima de él, yo me sentía en igualdad de condiciones. Entonces, si bien es cierto, hay momentos tensos dentro de la consulta filosófica, pero el momento tenso era con las preguntas, eran con mis emociones, eran conmigo, nunca fue con el consultor. Entonces, esa relación, yo me sentí una relación, como dije, en igualdad de condiciones, esa relación horizontal que me parece genial en en un asesoramiento filosófico. Y también el cuidado de sí, que es un cuidado doble. Ok, el maestro cuidaba la sesión, yo cuidaba la sesión también porque obviamente estaba invirtiendo mi tiempo, mi dinero y quería aprender. Pero también hay un cuidado, debe haber un cuidado de sí en el autoconocimiento, o sea, el maestro que se conoce, la persona que se está tratando de conocer. Yo cuando también hice mis 30 sesiones que tuve que hacer, me parecía súper necesario ese trabajo de autoconocimiento. Cuando yo me involucro con el consultante, cuando lo que me está hablando el consultante me está haciendo, aquí decimos, haciendo mella, que es como cuando me está llamando la atención o cuando me está afectando, porque estoy viviendo prácticamente lo que se está viviendo. Entonces, ese cuidado de sí me parece también importante. Aquí yo hablo de cada uno de uno, la escucha activa, que es la contemplación, la disposición receptiva, el sostener sin intervenir, el dejar que emerja el otro, que el otro pueda hablar, que el otro pueda desarrollarse. También la responsabilidad, el no querer de resolver los problemas, no imponer, sino tener ese compromiso con el otro o con la otra, ¿verdad? Con la presencia. También la competencia, que es saber formular la pregunta, dominar las herramientas, la preparación rigurosa que se debe tener. También lo relacional, la reciprocidad, evitar jerarquías, pero también paternalismo o maternalismo. Ay, el pobrecito, ay, mira lo que está viviendo y querer cargar con la situación del otro o la otra. También el cuidado de sí, el autoconocimiento y la vigilancia emocional. Si no nos sentimos emocionalmente quizás en esa sesión, moverla quizá para otra. El cuidado personal, el acompañar sin dominar. Y aquí puse algunos riesgos que se podría ver en, en una ética sin cuidado, que es la deshumanización del proceso filosófico, de que a veces se convierte en demasiado racionalista, demasiado técnico, no olvidando la dimensión humana, también reproducir las relaciones asimétricas, tú allá y yo aquí, la vulneración emocional del consultante, el diálogo puede expresar experiencias sensibles sin generar quizás un espacio seguro para procesarla.
También la instrumentalización del consultante, la persona puede sentirse usada directamente para validar teorías, para compartir métodos, compartir intereses. Incluso cuando me tocó hacer las 30 sesiones para mi preparación, lo primero que se le decía, que yo le decía era que eso formaba parte de un programa académico en el que yo me estaba preparando. La falta de contención ante la crisis, a veces pueden las preguntas dependiendo de cómo se hagan, crear esos conflictos internos y mover esa vulnerabilidad o emerger esa vulnerabilidad en nuestro consultante. También la normalización, como dije, de práctica paternalista, maternalista o negligente, el bloqueo del desarrollo de la autonomía y también permitir que el consultante también se sienta libre, pero a veces esas preguntas prefabricadas, ¿qué va después de esto? Y nos pasa mucho a quienes estamos aprendiendo a hacer la consultoría, que a veces, ¿qué digo? ¿Qué pregunto? Eso también es parte. También la reducción del acompañamiento a un ejercicio meramente intelectual. He tenido consultas donde el consultante lo que quiere es debatir, tener temas para debatir, en vez de, o sea, no entiende el concepto de lo que es el acompañamiento filosófico. Entonces, si yo como consultante entro en ese debate, también no estoy trabajando una ética del cuidado, la posible revictimización y la desconexión entre a veces la reflexión y la vida cotidiana. La ausencia de ese cuidado dificulta integrar reflexiones filosóficas prácticas que tienen que ver con autocuidado, con bienestar y con la relación de los otros. Conclusiones. La ética del cuidado transforma la práctica filosófica, es un acto profundamente humano, profundamente de elevación de la dignidad del ser humano, profundamente que te interpela al yo, al otro, porque ese otro que está ahí es que me reconfirmo, me confirma como consultante, pero también como persona. Por lo tanto, debo tener un acercamiento digno, un acercamiento respetuoso hacia esa persona, que filosofar implica estar presente, escuchar sin juicio y sostener un espacio de dignidad mutua, y que el cuidado en la consulta filosófica no es un complemento, sino debe ser un fundamento mismo de lo que es la consulta o el asesoramiento filosófico. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Silvana. Agradezco su ponencia y vamos a empezar a iniciar. Aprovechar que tenemos un poco más de 5 minutos para entrar en diálogo con los participantes. Eh, tenemos bueno, un poquito más de 5 minutos. Ya tenemos la primera manita que ya, ahora le doy la palabra, maestro Horacio. Sí, gracias. Buen día. Felicidades a los dos ponentes. Pues mi pregunta está dirigida a Jairo. Si partimos de la idea que la consultoría filosófica permite abrir estos procesos de subjetivación, ¿cómo podríamos evitar que estos espacios o esta libertad recién conquistada sea capturada por nuevas formas, por nuevas fuerzas normativas que se presenten como emancipadoras? Es decir, ¿cómo salir de esta posible trampa, Jairo? Sí, muchas gracias, Horacio. Diría que ese es siempre un riesgo latente, ¿no? En cualquier práctica de acompañamiento. Lo primero sería deslindarlo de la propia consultoría filosófica. Por ejemplo, yo siempre hago explícito en mis procesos de acompañamiento que se trata de que la persona no se vuelva dependiente de este ejercicio, sino que al término del proceso sea capaz de filosofar por sí misma, ¿no? Que gane en esa autonomía para crear ella misma sus propias formas de vida. Y yo pensaría que esa autonomía que también se va desarrollando a lo largo de las sesiones, le tendría que ayudar frente a otros dispositivos coercitivos que se le presenten, ¿no? Si en este propio proceso de acompañamiento
comprende que no me necesita, más bien se trata de que al final no me necesite para nada, pues entonces seguramente va a ganar para que no necesite a nadie más, ¿no? O necesite lo menos posible a los otros. Entonces, un poquito así, siendo muy concreto, respondería esa oración. Gracias. Sí, gracias, Jairo. Gracias, Alejandro. Sí, muchas gracias. Bueno, sería una pregunta para cada uno. En primer caso, para Silvana, mencionabas, bueno, proponías 5 dimensiones. Quería preguntarte si esas dimensiones las planteas a modo de secuencia, lo pregunto por el diagrama que tenías, o si tendrían otro tipo de relación entre ellas mismas. Y en el caso de la pregunta para Jairo, eh, bueno, pregunta doble tal vez. Primero, al inicio hablaste de potencias, de desarrollar ciertas potencias. Quisiera saber si tienes como algunas potencias identificadas, algunas como genéricas que estén ahí, o sería más como identificarlas en cada uno de los consultantes de manera diferente, más personal. Y eh, mencionabas mucho el no caer en la normalización y hablabas de líneas de fuga. Quisiera preguntar con relación a ello si consideras que se necesita una predisposición previa de parte del consultante para buscar esto, o uno como consultor puede recibir a un consultante que viene buscando una solución, una normalización, y nosotros podríamos hacer esta reorientación. Si es como posible desde nuestra parte, ¿cómo? O ya el consultante tendría que venir predispuesto a ello. Gracias, Alejandro. Tengo algo. Tenemos dos participaciones más. Me gustaría saber si los ponentes quieren escuchar las preguntas o responder ahorita, por ejemplo, a Alejandro. Yo pensaría que las podemos escuchar por si podemos ir hilando las respuestas. Ok, está bien. Silvana. Ah, Bueno, a mí me hubiera gustado responder de una vez. sí, pues está bien, Silvana. Si Ok. gusta, respondemos. Sí, sí, sí. Vamos. Sí, sí. Bueno, y la mía es corta, realmente no existe una primero, otra después, no son por secuencia, simplemente fueron dimensiones que fui descubriendo durante mis sesiones, las fui anotando y luego después de terminar el curso, de terminar mis 10 sesiones, las fui desarrollando. Igual pueden haber más, igual en sus consultas ustedes pueden ir descubriendo otras más. Simplemente la fui descubriendo en mis consultas y la fui anotando. Gracias, Silvana. Bien, le damos la voz a Jocelyn y posteriormente a Blas. Sí, me escucho ahora, sí, mejor. Si te Hola, hola. escuchas, si te escuchas. Ah, ok. Bueno, aquí dos cosas. La primera para el primer ponente sería, entonces, ¿cuál sería la diferencia de la consultoría filosófica con la psicología transpersonal y la humanista? Porque también se enfocan en algo que se llama psicología centrada en el paciente, utilizada por Rogers, que también utiliza este tipo de preguntas reflexivas o hasta de espejo, de tal manera que la persona observe su potencial, que también se encuentra a veces en el coaching, este tipo de preguntas mayéuticas. Y la otra que mencionaba la segunda ponente, que de acuerdo a su experiencia, lo que pude observar es algo muy común en la consulta psicológica, que se le llama transferencia y contratransferencia, donde también la persona pues se proyecta en el otro y empieza a ver se le llama vínculo terapéutico, ¿no? A cierto punto. Pero es algo que vivenció y registró claramente Freud. Entonces veo que pues finalmente es algo inherente en la interacción humana y que cuando se está en consulta filosófica, pues obviamente se da esa situación, ¿no? Bueno, esa sería mi pregunta y mi otra
Gracias. Le vamos a dar la palabra a Blas. Sí. Jairo, mi pregunta es para ti. Hace un tiempo había leído un libro, una novela, se llamaba Un año con Schopenhauer, y pues tiene algo que ver con la consultoría. Entonces está el consultante y el consultor, y hace una pregunta de esto que tú hablas de la estética de la existencia. Él lanza la pregunta, ¿qué quieres que diga tu epitafio cuando te mueras? Entonces, mi pregunta va más enfocada en qué preguntas se deben de hacer para conocer esta estética de la existencia y para qué. Gracias. ¿Respondo, Minerva? Se quedó un poco Sí, bloqueada, pero, pero sí, ¿verdad? si quieres oímos todas. Y Ujú. Jorge Sanabria. Gracias, profesor Ricardo. Bueno, tengo una pregunta para cada uno. Quisiera empezar con el profesor Jairo. Buenos días, profesor Jairo. Usted señalaba pues que la consultoría filosófica es un arte de vivir, ¿no? Bueno, es un arte que se inicia en una sesión donde traemos nuestra historia y algunas virtudes. Sintetizamos todo esto en una pregunta y descubrimos una forma de pensar, ¿no? Sin respuestas correctas, pero cuestionadas. Mi pregunta es, ¿cómo se sigue para que esto se consolide como un arte? ¿No? Porque es una hora que tenemos a veces, ¿no? Y muchas veces es la única hora que se nos otorga, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado, en el caso de la magistra Silvana, buenas tardes ya. Usted planteaba 5 dimensiones de una ética del cuidado, ¿no? Donde está el cuidado ético, cuidado técnico, cuidado relacional, cuidado doble. Hay un sentir que tengo con tantos cuidados. Es que me hace caminar sobre un pequeño tejado de vidrio, ¿no? Siento que es un espacio de poca maniobra con tantos cuidados, ¿no? ¿En qué momento se deja este cuidado ya y se moviliza al desafío de pensarse a sí mismo, de verse, ¿no? De distanciarse y hasta de encontrar un sentido en el momento que se ha vivido un aquello que vendrá, ¿no? ¿No? Eso es lo que le plantearía, ¿no? Muchas Ok. gracias. Vamos a ser un poco breves, a lo mejor en las preguntas que quedan, Héctor y Sandra, pues estamos ya un poco sobre el tiempo, a lo mejor para ir sintetizando. Sí, Héctor. Hola, buen día. Gracias por la organización. Igual dos preguntas que planteo rápido. Primero para Jairo. Jairo, un saludo. Decías, justo, la pregunta es parecida a una anterior. Tú eres claro en cuestionar el tema de la normalización, pero la pregunta sería, ¿y entonces si no es normalización? ¿Y qué está sugiriendo? ¿Es una especie como de liberalización o de qué estamos hablando? Por ejemplo, la pregunta tendría que ver, en el caso de Marta Nussbaum, describe capacidades básicas o fundamentales. ¿Tú estarías pensando en especies como de potencialidades básicas y fundamentales? Eso, algo parecido a eso. Y maestra Silvana, me ha parecido interesante. No lo pensaba igual que Jorge, pero también me siento así como cuido, como muchas cosas por cuidar. Y además me siento como necesitado. Entiendo que lo que has hecho es una especie de metacognición a partir de lo que viviste. Yo me siento como necesitado, por ejemplo, como investigador, de que eso esté reforzado con otros trabajos, con la experiencia de de otros consultantes y de otros consultores. Incluso en algunos momentos, como profesor de ética, me veo como impelido a pensar en algo más, en una especie como de ética de la responsabilidad, como queriendo construir una especie de eh, ética de la consulta filosófica. Gracias. Ok. Y Sandra, quizás brevemente, por favor.
Claro, la pregunta va para Silvana. La ética del cuidado es una posición renovadora y con un tacto más humanístico. Y no es tan lógica como otro tipo de éticas como la kantiana o la tan reconocida nicomaquea. Ahora, ¿es esta ética un aporte a la consultoría filosófica que proporciona un resultado indiferente? Esa sería mi pregunta. Ok, pues daríamos a lo mejor un minuto a cada quien para contestar y Sí, cerramos. claro que sí. Si gustas, Silvana, comienzo rápido, no me tardo nada. Voy a hacer un comentario general intentando abarcar las distintas cuestiones que surgieron, también porque ya tenemos a nuestro conferencista magistral por aquí. Yo remarcaría que la consultoría filosófica se trata de un ejercicio singular, no hay un parámetro o un parangón que valga para todos los casos. Por lo tanto, por ejemplo, cuando hablo de estas potencias de vida, no tengo una lista de potencias como Martha Nussbaum sí tiene su lista, digamos, de capacidades, ¿no? Humanas. Se trata de hacer cartografía en términos de Deleuze y Guattari, hacer cartografía es distinto de simplemente seguir un mapa. Seguir un mapa es que ya tengo algo construido. Hacer cartografía es ir trazando esas líneas en el recorrido mismo. Entonces yo voy trazando esas líneas en el recorrido mismo con la persona que tengo enfrente. Y bueno, esto me permite un trabajo singular. A veces hay una predisposición increíble de las personas y el trabajo es muy fácil. Otras veces se va atorando demasiado porque las personas a veces tienen muchas resistencias. Entonces también esto va dependiendo de cada caso, ¿no? Eh, Ahora, dos cosas. Esto se diferencia de otro tipo de acompañamientos, incluso como la psicología transpersonal y la humanista, porque aquí, repito, no estoy partiendo ni acudiendo a la noción de un yo, un individuo, un sujeto cerrado, sino más bien al contrario, un sujeto abierto. Y entonces la cuestión no se trata, no es ni siquiera un asunto personal, no es desbordar la personalidad. Obviamente un poco eso propone la transpersonal, pero no remito nuevamente al sujeto, al yo, como núcleo duro, ¿no? Siempre es un trabajo relacional. Y bueno, esto usualmente no se puede hacer en una sola sesión. Un trabajo así es un proceso que requiere varias sesiones, pero si únicamente tengo una sesión, intento también que lo que deje, y si yo ya de antemano sé que solo tengo una sesión, que lo que le deje a la persona le desborde más allá de esa sesión, ¿no? Que se vaya con preguntas, que se vaya problematizada, que se vaya tocada de una u otra manera. Y por último, ¿qué sugiero si no es normalización? Diría que estoy sugiriendo también una especie de resistencia, también en palabras de Foucault, resistencia ante, pues por el contrario, esas fuerzas que declinan nuestra vida en nuestros tiempos, ¿no? Y que todos estamos rodeados de esas fuerzas, fuerzas de producción o fuerzas productivistas, fuerzas del trabajo, fuerzas de normalización que están por todas partes. Yo sugeriría eso, que la consultoría filosófica es un espacio para construir resistencia también ante esto. Gracias. Maestra Silvana, ¿quiere cerrar un poco a lo mejor? El micrófono, por favor. Ajá. No la escuchamos, maestra Ya Silvana. voy yo. Ok. Mira, no sé si realmente la consultoría, lo que hice tiene que ver con la psicología, porque realmente no es algo de mi ámbito. Simplemente busqué otras consultas filosóficas, vi otras consultas filosóficas. Tuve la experiencia mía, también tuve otra experiencia de estudio de filosofía sapiencial con Mónica Caballé, que también pude ver muchas cosas y luego de ahí fue que fui sacando mis conclusiones. Con relación a los cuidados, sí se está hablando mucho de los cuidados. Hay dos categorías, el cuidado remunerado y no remunerado. Hay muchas teorías sobre el mismo, hay muchas filósofas que han abordado el tema, incluso hay buenas teorías sobre el mismo. O sea, que si buscar vas a encontrar. Ahora, hay un que fueron el último texto, uno de los últimos de Michel Foucault, que habla sobre el sujeto hermenéutico, que él ahí habla sobre el cuidado de sí, ética del cuidado de sí. Y es una ética que él va desarrollando de cómo
al momento de tú cuidarte, cómo eso va construyendo otro tipo de ciudadanía, otro tipo de polis. Y ahí va hablando sobre lo que han dicho los griegos sobre el tema del cuidado. El cuidado de sí, la ética del cuidado de sí tampoco no es algo nuevo, es algo que se ha ido hablando, quizás no con esos términos. El término ética del cuidado de sí sí aparece en Foucault, en el sujeto hermenéutico, e incluso está en Google. Ustedes lo ponen y aparece todo el documento sin pagar. Así que sí que existen esos tipos de cuidado, como le dije, el cuidado remunerado y el cuidado no remunerado. El cuidado remunerado, el que pagamos, los servicios y todo eso. Y el no remunerado, el que hacemos casi siempre, el que recae entre las mujeres. Con relación a la parte teórica de mi trabajo, el trabajo se sustentó en, primero, texto de Mónica Caballé, texto de Michel Foucault. Estoy buscándolo aquí porque hace ya un poquito de tiempo y no es que lo recuerdo tanto, pero sí hay una sustentación que plantea todo lo del cuidado, quizás no del momento, con el concepto cuidado. Se habla de responsabilidad, se habla de atención, la misma Simone Weil habla de atención, de la responsabilidad, se habla del otro yo, el mismo Levinas habla del yo, de cómo me interpela ese yo y cómo me reafirma ese yo. O sea que quizás en el contexto de la consultoría filosófica, quizás no puedan, no haya tanta teoría desarrollada, pero sí yo me sustenté en esos filósofos para poder abordar este tema. Incluso el mismo Oscar Brenifier también en un momento habla sobre eso, y también cito a David Schumacher, que está aquí en mi texto, que habla también tiene una frase potente en uno de sus artículos sobre el cuidado sobre la ética y el cuidado en la consultoría filosófica, no directamente ética del cuidado, pero sí menciona la parte ética y la parte del cuidado. Entonces, en eso fue lo que me sustenté para hacer ese artículo. No sé si me quedó otra pregunta por ahí. Soy una señora mayor. No, gracias, maestra Silvana. Jairo, por cuestión de tiempo, vamos a cerrar esta mesa y les agradecemos su participación, tanto a usted, maestra Silvana, como al maestro Jairo. Una disculpa, pero acá se nos fue la luz, así que pues son cuestiones técnicas, pero damos continuidad.